He llegado a la estación Japan Railways, Akabane. Esta vez les presentaré un complejo de apartamentos que, aunque está en uno de los 23 distritos de Tokio, el 60% de sus residentes son personas mayores. Al investigar, descubrí que hubo una oposición a la construcción del ferrocarril en el pasado y que está dentro del complejo de apartamentos. Dicen que la calle comercial ahora tiene muchos locales cerrados con cortinas metálicas. Aún hay muchos paisajes de la era Showa, así que estoy emocionado. Aquí está la ubicación de la estación Akabane. Está en el distrito Kita de Tokio y al cruzar el río Arakawa comienza la prefectura de Saitama. Llegas a Ikebukuro en 30 minutos. Así que vamos hacia el complejo de apartamentos Kirigaoka. La ciudad de Akabane es famosa por ser un lugar cómodo para vivir, con muchos restaurantes y establecimientos comerciales. Incluso ganó el Gran Premio 2019 en el concurso La Ciudad Más Habitable. No es muy urbana y me encanta el paisaje de esta ciudad. Parece que es una ciudad muy elegida para vivir solo, y había muchos departamentos para una sola persona. Caminé y encontré el campus de la Universidad Toyo. Quise ser estudiante universitario en Tokio. Estoy caminando según Google Maps y llegué al parque. Este es un parque llamado Parque Midorido de Akabane. Destaco que el pavimento de azulejos representa las vías del tren. Aquí antes había vías de tren. El complejo habitacional Kirigaoka se opuso a la construcción del ferrocarril, lo cual explicaré más adelante por estar relacionado con el pasado. Después de caminar unos 20 minutos desde la estación Akabane, llegarás al complejo habitacional Kirigaoka. De inmediato se extiende un terreno baldío enorme, pero fue demolido debido al envejecimiento. Es el sitio donde estaba el complejo habitacional. A ambos lados se extienden los complejos habitacionales. Me gusta porque no parece estar en los 23 distritos de Tokio. El complejo de la izquierda es el apartamento Toei Akabane Nishi 5-chome, fuera del área de Kirigaoka que presentaré hoy. Aclaro que el lado derecho es el complejo Kirigaoka. Por cierto, Kirigaoka Danchi es solo un apodo. Es el nombre conjunto de los apartamentos Toei Danchi Kirigaoka, Kirigaoka 1-chome y 2-chome. Los apartamentos Toei Danchi son para personas con problemas de vivienda. Son viviendas destinadas a personas de bajos ingresos, que se alquilan a un precio muy bajo y la renta es realmente barata. Esto puede variar según los ingresos y la distribución del departamento. Se rentan desde 17.600 hasta 66.600 yenes mensuales. Es molesto que esté lejos de la estación, pero la renta barata es atractiva. En el complejo de departamentos casi no hay gente. Hay poco tráfico, así que es tranquilo. El jardín de niños, primaria y secundaria están en el complejo, ideal para criar hijos. Así es, pero casi no hay niños aquí. La grabación es por la tarde, entre semana, cuando terminan las clases, así que debería haber más niños aquí. De todos modos, este complejo de departamentos es enorme. El terreno tiene 459 hectáreas, casi 10 veces el tamaño del Tokyo Dome. A la mitad de la grabación dejé de caminar, renté una bicicleta, le puse soporte a la cámara y así me moví. Es imposible grabar caminando. Mientras recorría el complejo, había desde edificios antiguos hasta nuevos. Hay varios tipos de edificios y es divertido. En todo el país, durante el periodo de alto crecimiento económico, se construyeron más complejos de apartamentos para hacer frente al aumento de la población. En la década de 1950, el complejo de apartamentos Kirigaoka se construyó en 1954 para enfrentar el aumento poblacional. Originalmente, parece que en ese lugar se encontraba el antiguo almacén de pólvora del ejército de Akabane, entre otras cosas. La construcción continuó hasta 1976 y, sorprendentemente, las obras se prolongaron durante 22 años. Se terminó un gran complejo habitacional con 5.020 almacenes y 146 edificios. Y las obras de reconstrucción que comenzaron
en 1996 siguen en curso hasta el día de hoy. Esto significa que, por el desarrollo y reconstrucciones, hay edificios de distintas épocas. Es un lugar irresistible para los fanáticos de los complejos habitacionales. Debido a la reconstrucción, aunque existen muchas propiedades con elevador, una característica distintiva era que la mayoría de los edificios de menos de 5 pisos no tenían elevador. Desde 1970, los edificios de más de 10 pisos se volvieron comunes en viviendas públicas de Tokio, pero el complejo Kirigaoka se construyó mucho antes. Algunas zonas del complejo están en demolición y cercadas por barricadas. También me gusta comparar el pasado y el presente en Google Street View como pasatiempo. Se nota que la reconstrucción avanza y el paisaje urbano cambia mucho. Aquí ya demolieron y lo rodearon con una cerca. Esta torre ya fue completamente reconstruida y, en el complejo Kirigaoka, es un edificio alto poco común. Bien, ya volví al primer camino. A continuación, echemos un vistazo al centro comercial que está dentro del complejo. Y el centro comercial junto a la carretera. Lo más notable son las cortinas cerradas. La mayoría de las tiendas no estaban abiertas. Regresé hasta la vista de calle de 2009. Casi todas las tiendas estaban abiertas, pero en los últimos 15 años perdieron impulso rápido. Si sigues derecho, las letras de la calle comercial central de Kirigaoka tienen un aire retro que es simplemente irresistible. Todavía quedan tiendas frente a la entrada de la calle comercial central. Por cierto, donde ahora está Torisaburo al frente, antes había un Hotomoto. Bien, pasemos por debajo del letrero. Tarán está tan lleno de negocios que es increíble. Esta vista es simplemente irresistible. Pocos lugares conservan el tiempo de la era Showa como este. La calle comercial ahora tiene casi todas las persianas cerradas y pocas tiendas abiertas. Las persianas tienen algo de arte con aerosol pintado sobre ellas. Esto se hizo en 2020 para un programa de televisión llamado Prevato. Por eso se ve así. La exhibición de arte se suponía que iba a durar 6 meses, pero todavía sigue aquí. No sé por qué. Sin embargo, se siente como si me hubiera perdido en el mundo de una película. Quisiera que esto se mantuviera igual, pero con tantas tiendas cerradas, cubrir los costos de mantenimiento se ve complicado. Sin siquiera entrar a las tiendas, disfruté tanto estar en este lugar que pasé bastante tiempo aquí. El área comercial es más antigua que los departamentos. Tras la guerra, la gente se mudó aquí y pronto abrieron muchas tiendas. Con el desarrollo del complejo de departamentos, en 1964 se estableció la zona comercial en su ubicación actual. Por 60 años, la zona comercial ha visto los altibajos del complejo de departamentos. Quienes han vivido aquí mucho tiempo cuentan que antes había mucha gente y muchas tiendas abiertas, por lo que podías comprar lo que quisieras en el complejo. Parece que no era necesario salir del complejo para comprar. No es para menos, pues en su apogeo vivían 5.000 familias y más de 10.000 personas. Sin embargo, pero para el año 2020, la población se redujo a la mitad, quedando en unas 5.000 personas, y el número de hogares también disminuyó a la mitad, llegando a solo 2.700. La tasa de envejecimiento es del 60%. Para que vean lo impresionante, en Japón la tasa de envejecimiento es del 30%. En el caso del distrito Kita de Tokio es del 25%. Ese es el porcentaje que se maneja. Por esto podemos ver que estos complejos de viviendas se han convertido en lugares donde, de cualquier manera, los jóvenes simplemente no se mudan. Las zonas comerciales que atienden a residentes de los complejos cierran gradualmente, pues la gente se va y solo quedan personas mayores con poco interés en comprar.
Muchos dueños de tiendas envejecen y cierran, dejando calles llenas de persianas bajadas. Las viviendas públicas en Tokio son para personas de bajos ingresos. La baja capacidad de compra de los residentes puede explicar por qué estas zonas se llenan de locales cerrados. Hay poca rotación de inquilinos y menos propietarios quieren abrir negocios aquí. Si no hay tiendas, la comodidad de vida disminuye, lo que provoca que aún menos personas quieran vivir en el complejo, creando así un círculo vicioso. A partir de aquí, la población del complejo Kirigaoka ha disminuido y la tasa de envejecimiento se ha vuelto bastante alta. Presentaré algunas causas principales. Primero, se opusieron a la instalación de la estación. Zona de los 23 distritos de Tokio, a 20 minutos caminando de la estación Akabane. A pesar de eso, el complejo de viviendas Kirigaoka está ubicado en un lugar con muy mal acceso al transporte, pero desde alrededor de 1960 hasta 1980 se planeó la construcción de la estación Kirigaoka. La razón fue la apertura de la línea Namboku del metro de Tokio. Por ello, se planeaba construir un depósito al sur del complejo Kirigaoka. Anteriormente mencioné que parte del complejo Kirigaoka era un antiguo almacén de pólvora del ejército en Akabane, además de otras instalaciones militares cercanas. Originalmente, había una vía férrea desde el norte de la estación Akabane para transportar materiales a esas instalaciones. Donde antes estaba la vía férrea, ahora hay un parque lineal que conecta la estación Akabane con el complejo de viviendas. Las baldosas con diseño de vías férreas son un vestigio de eso. Podrían aprovechar estas vías y construir un depósito de trenes en el antiguo terreno militar. Construyamos la estación Kirigaoka junto al depósito y otra cerca del complejo habitacional donde vive mucha gente. Sin embargo, los residentes alrededor del terreno previsto para el depósito iniciaron un movimiento de oposición. La oposición buscaba un sitio de evacuación ante desastres. También había preocupaciones sobre el hundimiento y posibles deslizamientos de tierra. Aunque se sugirió construir el garaje en otro lugar, también ahí enfrentaron oposición de los residentes. Tokyo Metro continuó, pese a la oposición, obtuvo aprobación del Consejo de Kita y casi inicia la obra, pero ahora los vecinos demandaron. Al presentar la demanda, era evidente que el proceso se alargaría. Querían decidir pronto dónde ubicar el depósito y abrir la línea Namboku, pero al final Tokyo Metro abandonó la construcción. Construyeron el depósito en otro lugar y también se canceló la propuesta de construir la estación Kirigaoka. Por cierto, lo que realmente tenía muchas voces en contra era el depósito. Los residentes alrededor del sitio planeado para el depósito estaban en contra, pero los residentes cerca del sitio propuesto para la estación Kirigaoka, al parecer, estaban más bien a favor. Dentro del complejo, las opiniones estaban divididas y, pese a varias reuniones de las autoridades, los opositores nunca apoyaron la construcción. Antes vivía mucha gente en el complejo y podían hacer todas sus compras dentro del mismo, así que tal vez por eso no había mucha necesidad de usar el tren, ¿verdad? El depósito de trenes propuesto en el plan principal iba a construirse bajo tierra, y la parte de arriba estaba planeada para ser un parque y un gran lugar de evacuación. Aún así, sigue habiendo oposición por parte de los residentes, así que por ahora solo es una propuesta. Las preocupaciones de los opositores sobre evacuación y desastres son solo una fachada. Pienso que hay otra razón detrás. En ese momento probablemente estuvo bien, pero ahora definitivamente no. Es mejor tener una estación. 20 minutos desde la estación Akaban es muy lejos caminando. Pasan autobuses, pero seguimos dentro de los 23 distritos de Tokio, ¿sabes? Si fuera una casa independiente, estaría bien, pero se trata de los 23 distritos de Tokio. Vivir a propósito en un complejo lejos de la estación casi no tiene ventajas.
A continuación, el gran proyecto de reurbanización llamado Plan de Renovación del Complejo de Viviendas Quirioca de la ciudad. La reconstrucción del complejo de departamentos sigue desde 1996. Estaba planeado que terminara en 2020, pero por los aplazamientos y reducción de escala, parece que sigue sin concluir. La mayoría de las torres ya fueron demolidas o están en demolición, por lo que terminarán en menos de 10 años. Por la reconstrucción, los residentes se mudaron del complejo. Reconstruir los antiguos complejos principales permite instalar elevadores y hacerlos accesibles, lo que traerá muchos beneficios a futuro. En mi opinión, es mejor continuar con la reconstrucción. Y el hecho de que exista una comunidad antigua que se formó rápidamente no solo aplica para el complejo de departamentos Quirigaoka, sino que es algo que se puede decir de los pueblos antiguos en general. Pero esto ha creado un ambiente en el que a los jóvenes que llegan les resulta difícil integrarse. Antes, en Quirigaoka, los residentes se mudaban voluntariamente al complejo de departamentos. En el artículo que consulté, se mencionaba que la comunidad era muy unida, cuidaban y vigilaban a los niños entre todos. Se decía que si no participabas en las actividades locales, te aislabas y había mucha intromisión por las comunidades existentes. Incluso los jóvenes expresan estas opiniones. Esa comunidad casi colapsa por la baja población, pero sigue existiendo una imagen negativa de los complejos de viviendas. El complejo de viviendas Quirigaoka enfrenta disminución poblacional y envejecimiento. Creo que el mal acceso no mejorará en el futuro, pero en comparación con hace algunos años, los complejos de viviendas han avanzado bastante en su reconstrucción. Las torres construidas al inicio de la apertura de la ciudad ahora solo están en la zona comercial. Como este lugar también está designado como un área de reurbanización, es solo cuestión de tiempo para que esta vista desaparezca. Creo que en pocos años esto será demolido. Si les gusta la era Showa y visitan Tokio, no se lo pierdan. Al renovarse completamente la ciudad, puede que los jóvenes se muden y la ciudad se revitalice. Y en los proyectos de reconstrucción, al mismo tiempo, se están haciendo más altos y concentrando los edificios. Inevitablemente, sobra terreno. En el terreno sobrante se construyen nuevas instalaciones y se acondicionan parques. Está previsto que así sea y se espera que el entorno residencial siga mejorando en el futuro. Como parte de esa construcción, IO tiene previsto construir un centro comercial de 2 pisos en esta enorme base. Tendrá supermercado, farmacia, restaurantes y tiendas de uso diario. Es un centro comercial grande. En algunas zonas, el supermercado está lejos, por lo que esto será muy útil. Tener o no instalaciones donde puedas comprar artículos de primera necesidad es algo muy importante a la hora de elegir dónde vivir, ¿verdad? Lugares como la nueva ciudad de Senri, en Osaka, han atraído a jóvenes con grandes reconstrucciones, pero son pocos. Como hay pocos casos exitosos en el país, espero que el complejo de viviendas Quirigaoka sea un ejemplo pionero. La clave está en cómo compensaremos el mal acceso. La reconstrucción avanza. Hay planes para abrir comercios y ya hay escuelas, por lo que creo que es buen lugar para criar niños. Excepto por el acceso, todo lo demás es muy bueno. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.